Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con toda la familia de La Roca a través de este medio. El día de hoy estamos continuando nuestra serie que arrancamos hace un par de semanas atrás titulada Bendición. Cuando Dios bendice tu vida, lo de Dios dentro de ti es encendido. El potencial, la capacidad, todo lo que Dios creó en ti cuando te formó en el vientre de tu madre es empoderado para que tú puedas funcionar en la capacidad creada por Dios dentro de ti. El día de hoy quiero que veamos otro aspecto acerca de la bendición. Si no lo has hecho, baja el app de La Roca CC, y ahí vas a encontrar las primeras dos partes de esta serie que quiero recomendarte que las escuches, porque hoy quiero tocar un tema que es la parte que muchas personas desean. Es la parte de la bendición que te prospera, la bendición que atrae prosperidad. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que cuando Dios bendice al hombre, nota lo que dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y luego dice el 28, y Dios los bendijo. Alguien diga conmigo, me bendice. Dijo, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos. Y nomás quiero volver a hacer el hincapié de que bendición y maldición están limitados a nuestras palabras. Tú no tienes una bendición de Dios sobre tu vida que tú y yo no hayamos escuchado o que no haya sido declarada. Por esa razón cuidamos nuestras palabras, lo que hablamos en nuestras vidas, lo que hablamos en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en cualquier contexto. Porque lo que tú dices, una de las dos está siendo establecida. O la bendición del Señor, o está siendo retenida la bendición, que eso es lo que hace la maldición. La maldición frena, limita, detiene. La bendición desata, levanta. Nota lo que dice. Y Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Continuó diciendo, llenen la tierra y sométanla, dominen en los peces del mar y en las aves del cielo y todos los animales que se arrastran por el suelo. Aquí tú y yo encontramos que la bendición de Dios es poderosa. Y la bendición de Dios sobre tu vida es poderosa. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, cuando tú y yo somos bendecidos por Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Y una de las cosas que tenemos que entender es cómo funciona bendición. El primer lugar donde tú y yo encontramos el efecto transformador de la bendición es cuando Dios llega a la vida de Abraham. Abraham no era un hombre pobre. Abraham era un hombre que tenía recursos, era un hombre que tenía cosas. Lo lees ahí en lo primero que encontramos en Génesis 12:1. Sin embargo, cuando Dios llega a su vida, lo primero que hace es que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Y luego le dijo lo siguiente, y te bendeciré. Nosotros encontramos que el efecto de la bendición trajo transformación. Porque una de las cosas que entendemos es de que tú puedes tener recursos, tú puedes tener dinero y no ser una persona próspera. Porque prosperidad real no es cuánto tienes en el banco, sino cuánto tienes en tu interior. ¿Quién eres en tu interior? Y es por eso que una de las cosas que yo quiero que veamos es ahora sí que lo redondo que es la prosperidad en la vida de un hombre, una mujer que ha sido bendecido por Dios. Lo primero que nosotros encontramos, y es por eso que la historia de Abraham, Isaac y Jacob es fascinante. Si no lo has hecho, conéctate con nosotros en el devocional, conéctate con nosotros en esos días de ayuno y oración. Es importante, es sumamente importante. Tenemos una semana más de ayuno y oración y quiero animarte a que seas parte de esto. Pero en la historia que estamos leyendo es fascinante ver el poder transformador que encontramos de la bendición. Y una de las cosas que encontramos, cómo empieza con Abraham, algo que dice la Biblia, y quiero que lo leas conmigo, dice Proverbios 10:22, la bendición del Señor enriquece. La bendición del Señor, ¿qué hace? Enriquece a una persona. Enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Y Él no añade ninguna tristeza. En otras palabras, la manera que Dios bendice no va a contribuir a destruir tu matrimonio, no va a contribuir a destruir a tu familia. Cuando Dios te bendice, alguien diga conmigo, cuando Dios me bendice. Cuando Dios te bendice, Él te prospera de tal manera que el efecto
es de beneficio en tu vida y en tu persona. Entonces, cuando Dios llega a la vida de Abraham, Abraham no era pobre. Abraham tenía recursos, Abraham tenía dinero, pero aún no era próspero. Porque la prosperidad no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender de la palabra avanzar, me gustó como dice en una versión, dice que prosperar es avanzar con éxito hacia el propósito de Dios. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que saber entender es cómo Dios te hace avanzar. Él nunca te hace avanzar de afuera hacia adentro, es siempre de adentro hacia afuera. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, Dios estaba buscando apartar a Abraham para algo que él iba a hacer en Abraham. Y Dios siempre va a buscar eso en tu vida, porque nuestras vidas verdaderamente no prosperan hasta que, número uno, cuando Dios puede tratar con nuestro interior. Mientras Dios no trata con quien tú eres como persona, realmente tu vida nunca se conectará a una verdadera prosperidad. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Se metió en la vida de Abraham, comenzó a tratar con los rollos psicológicos, con las cosas del interior de Abraham, porque pobreza es un problema del corazón. Dije, pobreza, escasez es un problema del corazón. Prosperidad, al igual, es una virtud del corazón. Dije, prosperidad es una virtud del corazón. Entonces, tercera de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Ahí nos aclara la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios que todos seamos prosperados. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud. Y luego dice esto, así como tu alma prospera. Está diciendo ambos factores, la prosperidad externa como que tengas salud, proceden de cómo tú eres en tu interior. Dallas Willard dijo lo siguiente, lo principal que Dios obtiene de tu vida no son los logros que alcanzas, es la persona en la que tú te conviertes. Esto es lo que Dios siempre está buscando. ¿Quién tú y yo somos? ¿En quién nos convertimos a causa del efecto de su bendición? Entonces tú y yo, otra vez, nuestras vidas prosperan realmente cuando, número uno, cuando Dios puede tratar con nuestro interior. Número dos, cuando Dios puede confrontar las inseguridades de nuestras vidas. Dije, cuando Dios puede confrontar las inseguridades de nuestras vidas. Vivimos en tiempos cuando para muchas personas vivir con diferentes tipos de temores e inseguridades es lo normal de sus vidas. Y quiero que entiendas que cuando tú vives con temor, estás siempre buscando controlar. Y una de las cosas que personas temerosas o inseguras hacen es que buscan controlar a gente, buscan controlar diferentes situaciones porque sus vidas o sus decisiones o sus actitudes están basadas en inseguridades o temores. Una de las cosas que encontramos en Abraham es que Dios confrontó el tema de los rollos de Abraham porque Abraham temía lo que gente podía hacerle. Y esta actitud, el problema con los temores y las inseguridades cuando eres un adulto, es que aquello que tú permites como papá, como mamá, se lo transmites a tus hijos. Más adelante encontramos que esa misma inseguridad, ese mismo temor que Abraham tenía, se lo traspasó a su hijo Isaac. El hijo Isaac responde de la misma manera que respondió Abraham ante una supuesta o aparente amenaza. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi mano. Algo que es crucial entonces es entender verdadera prosperidad. Otra vez, no empieza nuestra vida hasta cuando Dios puede tratar con nuestro interior, cuando Dios puede confrontar las inseguridades de nuestras vidas. Número 3, cuando desarrollamos la capacidad de ver la visión para nuestras vidas. El problema que tuvo Abraham es que Abraham comenzó a ver su vida basada en las circunstancias que estaba viviendo. Llegó un punto cuando Dios le dice, voy a hacer de ti una nación grande, y le dice, ¿cómo que me vas a bendecir? Si mira, mi mujer tiene tantos años, yo tengo tantos años, ¿quién va a ser mi heredero de todo lo que tú me des? ¿Un esclavo, un siervo de mi casa? Y dice la escritura que Dios le dijo, sal de tu carpa. Y es interesante porque él estaba bajo un techo, y muchas veces los techos psicológicos de nuestras mentes
detienen nuestra facultad de poder ver la perspectiva divina de lo que Dios quiere llevar o realizar en nuestras vidas, nuestras casas y nuestras familias. Entonces Dios lo saca de ese techo psicológico y le dice, quiero que veas las estrellas. Si las puedes contar tu descendencia. Le dijo, quiero que veas la arena a la orilla del mar. Le dijo, si puedes contar cada grano de arena, puedes contar tu descendencia. Dios estaba permitiéndole ver una perspectiva divina, la visión de lo que Él quería hacer con su vida. Y una de las cosas que tenemos que entender es que nuestras vidas realmente prosperan cuando desarrollamos la capacidad de ver la visión. Digan todos conmigo, la visión para nuestras vidas. No importa lo que gente diga de ti, no importa lo que gente hable de ti, no importa lo que gente trate de hacerte a ti, lo que más importa es qué es lo que Dios te ha hablado a ti concerniente a lo que Dios hará con tu vida, con tu casa y con tu familia. Entonces, algo que encontramos es que la bendición de Dios siempre será generacional, si lo permitimos. Es por eso que déjame dirijo rápidamente con todos los jefes de hogar. Y a lo mejor a ti, mujer, te toca ser jefe de hogar porque no tienes marido. Y déjame dirijo a todos los que están al frente de sus casas. Esto que les voy a compartir el día de hoy tiene el poder de transformar tu vida y tu futuro en todos los aspectos. Pero solo ocurre cuando tú y yo nos volvemos conscientes de la responsabilidad tan extraordinaria que tenemos en nuestras vidas. Yo creo que por eso estás aquí el día de hoy. Yo creo que por eso estás escuchando este mensaje el día de hoy, porque Dios está buscando transformar. Cuando Dios toma a Abraham y lo saca de su tierra y su parentela, eran gentes que trabajaban, eran gentes que producían, pero eran gentes que vivían con una tremenda escasez interna. Dios tuvo que sacar a Abraham de ese contexto tóxico, familiar o cultural. Ve tú a saber todas las cosas que había ahí. Lo que sabemos es de que cuando Dios saca a Abraham, Él comienza a establecer sobre la vida de Abraham una nueva manera de vivir, una nueva manera de funcionar, una nueva manera de pensar. Todo estaba siendo transformado por la mano de Dios en sus vidas, como está siendo transformado tu corazón y tu vida por la mano de Dios. Y quiero que veas conmigo lo que dice Génesis 22:8, porque en Génesis 22 tú y yo tenemos la historia cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, sube al monte y sacrifica a tu único hijo sobre el lugar que te voy a mostrar. Y dice la escritura que Abraham subió con su hijo Isaac en ese monte, y cuando estaban subiendo, a Isaac se le hizo extraño algo. Dijo, papá, traemos la leña, traes el cuchillo, traemos todo lo que siempre usamos, excepto ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificarle en ofrenda al Señor? Y Abraham dijo algo que fue importantísimo para el futuro de sus hijos. Le dijo, Dios proveerá para sí un cordero. Alguien diga conmigo, Dios proveerá. Dilo una vez más conmigo, Dios proveerá. Esas palabras retumbaron en el corazón de Isaac y marcaron su corazón. Abraham quizá no sabía que él estaba marcando el corazón de su hijo para el futuro. Y muchos papás no viven conscientes de que sus palabras de confianza en Dios, de dependencia en Dios, de que Dios va a suplir, muchas veces tienen un impacto de legado más de lo que se imaginan. Y lo que sucedió con Isaac es que Isaac ese día, dice la escritura, que subieron el monte. Cuando llegaron, resultó que el que iba a ser sacrificado en ese altar era Isaac, pero cuando está Abraham a punto de quitarle la vida a su propio hijo en ofrenda al Señor, dice la escritura, Dios le dijo, no le hagas daño al muchacho, y escucharon un carnero. Abraham levanta a Isaac, lo suelta, van juntos, agarran el carnero y lo sacrifican en ofrenda al Señor. Escúchame, él estaba aprendiendo una lección extraordinaria que transformaría la manera que él viviría su vida. Tú estás determinando en tu casa cómo tus hijos vivirán su futuro.
o vivirán un futuro conscientes de que Dios no quiere darte, que Dios no puede proveerte, que Dios ayuda si es su voluntad, o están aprendiendo que Dios es un proveedor, que Dios es nuestro ayudador, que Él es el Dios que te va a sacar adelante, que Él es el Dios que va a suplir lo que necesitas. Tu familia se está alimentando de lo que tú estás declarando, de lo que tú estás hablando. Cada vez que tú le dices a tus hijos, no puedo, no tengo. Estás creando un limitante psicológico y emocional del futuro que ellos pueden esperar. Me encanta porque Abraham sabía que él tenía una responsabilidad, pero aún lo que él estaba viviendo en ese momento no limitaba como él sabía que Dios iba a proveer. Y sabes que muchas veces tú y yo podemos detener nuestras vidas en los temores, las inseguridades o lo que dictan las circunstancias, o podemos agarrarnos de esa palabra que Dios nos ha dado, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro ayudador. Me encantó porque la bendición de prosperar es formado en casa, es formado en tu casa. Y yo sé que a lo mejor tú creciste en un ambiente completamente diferente. Y eres la clase de persona que estás luchando, estás buscando trabajar para lograr. Quiero que entiendas, hay dos maneras de hacer las cosas. ¿Trabajas para vivir el cumplimiento de las promesas? ¿O estás trabajando para tú lograr tus expectativas personales? Yo quiero recomendarte que trabajes con la bendición, que trabajes con el respaldo de la bendición del Señor sobre tu vida, porque es entonces cuando verás resultados que tus fuerzas jamás podrían darte. Ese día Isaac aprendió una lección sumamente importante, que Dios es su proveedor. Más adelante, cuando le tocó a Isaac vivir su propia experiencia, él pudo respaldarse en lo que él sabía de Dios, porque su padre le había hablado de ello, había habido el resultado de ello, y ahora le tocaría a él tomar la decisión. ¿Confiará en Dios o temerá o vivirá con las inseguridades que vive el resto del mundo? Abraham le enseñó el camino. Le enseñó que el camino a la verdadera prosperidad era confiar, era creer las promesas, era saber que las circunstancias no te dictan el final. Lo que dicta el futuro es las promesas que Dios te ha dado. James Dobson dijo lo siguiente: no hay nada más importante que los padres pasen a sus hijos un legado generacional de fe y de valores. Dios quiere enseñarte, Dios quiere formar en tu vida, en la vida de tus hijos, esto, que tus hijos crezcan conscientes de que Dios es su proveedor. Número 2. La segunda lección que encontramos, que es sumamente importante, es que la bendición de prosperar atrae éxito divino. Dije, la bendición de prosperar atrae éxito divino. Dios le dijo a un ex esclavo, le había dicho a Josué 1:8, y este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque, nota lo que dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, la mentalidad de respaldo divino, la mentalidad del respaldo divino te llevaría a vivir un éxito terrenal. Y es increíble, pero tú y yo encontramos, por ejemplo, en Isaac, en Génesis 26:12, la Biblia nos cuenta de que Isaac tenía que tomar una decisión. Dice la Escritura que había una tremenda sequía y todo el mundo se estaba yendo. Y dice la Escritura que Dios se le reveló a Isaac y le dijo: quédate aquí, quédate en esta tierra. Y dice la Escritura que Isaac obedeció a Dios. Y en lugar de hacer lo que otros estaban haciendo y huir, vivir con los temores y las inseguridades de los demás, él decidió plantarse en esa palabra, en obediencia. Simplemente obedeció. Y ahí está el meollo para muchas personas. Esa es tu batalla principal.
Tu problema no es conmigo, tu problema no es con gente, tu problema es que tienes un abismal problema en obedecer las instrucciones que Dios trae a tu vida. Y eso ha sido la dificultad que le has dado a Dios aún para poder levantar tu vida, lo que Él tiene para ti. Y quiero que entiendas, amigo, amiga, que esto fue el factor que detonó el potencial que estaba dentro de Isaac. El potencial que estaba en lo que Isaac tenía se encontraba en su capacidad de obedecer a Dios y mantenerse alineado a cómo Dios quería hacer las cosas con él. Y muchas personas batallan con mantenerse alineados. Viven siempre poniéndole más importancia a sus rollos psicológicos, a las ofensas, a mil tonterías, que simplemente obedecer y hacer aquello que Dios te dio una instrucción que hicieras. Él se quedó, dice la Escritura, dijo esto: ¿sabes qué? Pues si Dios me está diciendo que aquí me quede, es porque aquí Dios me va a bendecir. Entonces él hizo lo que él sabía hacer y se puso a sembrar. Y dice la Escritura que cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, o sea, ¿quién sembraba en medio de sequía? Nadie, más que una persona que estaba confiada, que tenía el respaldo de Dios, y cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Otra vez, el Señor lo bendijo. Alguien diga conmigo: la bendición del Señor está sobre mi vida. Y Él me bendice con sequía, sin sequía, con abundancia o con escasez. La bendición del Señor sobre mi vida es la que hace toda la diferencia a favor de mi vida. Amén. Charles Stanley dijo esto: Dios asume toda la responsabilidad de la vida totalmente entregada a Él. Me encantó. Dios asume toda la responsabilidad de la vida totalmente entregada a Él. Proverbios 16:3 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Éxito es parte del paquete de la bendición. Dije, éxito es parte del paquete de la bendición, pero tu corazón tiene que estar en el lugar correcto. Para de quejarte. Para de estar entreteniendo que si vas a obedecer o no. Y nada más obedece. Vive con un corazón alineado y observa lo que la bendición del Señor sobre tu vida hará a favor de tu vida. La tercera cosa que encontramos en la vida de Isaac es que la bendición de prosperar es acompañada de provisión. Dije, la bendición de prosperar es acompañada de provisión. Entonces, en Génesis 26:29, dice la Escritura que Dios bendijo tanto lo que Isaac tenía, que llegó el día cuando el rey Abimelech, imagínate que un rey llega con él y le dice: ¿sabes qué? Te tenemos envidia. Te vimos llegar y ahora te hemos visto prosperar. Y dice la Escritura que le dijo en Génesis 26, versículo 29, dijo, entre otras cosas le dijo: y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Y mira, ahí está el énfasis. Quiero que subrayes eso ahí en tus notas. Subraya esa palabra, y mira. En otras palabras, se podía ver. Era visible la bendición. Era visible la prosperidad. Era visible. Escúchame. Dios no tiene ningún problema en que sea visible lo que Él está haciendo sobre tu vida. Es más, te lo digo esto: llegará el día cuando no podrás esconder todo lo que Dios hará con tu vida. Será visible lo que Dios está haciendo en tu matrimonio. Será visible la prosperidad del Señor en tu familia. Será visible la prosperidad de tu mente, de tu corazón. Será visible la prosperidad financiera. Todo será visible, porque Dios no está buscando esconder tu bendición de ti. Él está buscando prosperarte en tu interior. Su bendición prospera. Dije, la bendición del Señor te prospera y Dios no tiene ningún problema. La gente lo va a ver. Mucha gente lo va a envidiar. Pero lo más importante que tú y yo tenemos que entender
Esto es el resultado de la bendición del Señor. No es el resultado de que eres bien chucho, es por eso que lejos de apartarte de Dios, la bendición del Señor que enriquece te acerca al Señor. Te lleva a vivir más comprometido con Dios. Te lleva a buscarlo más en su presencia, a buscarlo más en su palabra, a servir más en todo lo que se necesite. ¿Por qué? Porque entiendes que la bendición del Señor es la que ha hecho toda la diferencia en tu vida, en tu casa y en tu familia. Segunda de Corintios 9:8 dice, y Dios proveerá todo lo que nos haga falta conforme a sus... Dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre, digan conmigo siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. James Hudson Taylor dijo lo siguiente, la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca escaseará la provisión de Dios. La obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca escaseará la provisión de Dios. Dios va a suplirte, Dios va a enriquecerte y será visible, porque Dios no está buscando esconder su obra, su bendición sobre tu vida. En la vida de Isaac encontramos esta cuarta cosa. Es como la bendición de prosperar es parte de darle a Dios lo primero. Jesús dijo algo que era importante a los oídos de los discípulos. Le dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, que cuando nosotros entendemos que lo nuestro procede de parte de Dios, una de las cosas que siempre va a hacer es que siempre nos va a llevar a darle a Dios su lugar en nuestras vidas, a honrar su presencia en nuestras vidas, a honrarlo. Me encanta cuando tú lees lo que hicieron tanto Abraham, Isaac como Jacob, encontramos que todos hicieron pacto financiero con Dios. Abraham le dio las primicias de todo a Melquisedec. Más adelante Isaac también ofreció al Señor en pacto. A Jacob también se comprometió con el Señor. ¿Cuándo se lo exigió Dios? Nunca. Dios nunca se lo exigió. Pero fue parte de lo que Dios formó en el carácter de Abraham, de lo que Dios formó en el carácter de Isaac, de lo que Dios formó en el carácter de Jacob, de siempre darle a Dios lo primero. Pero esto tiene que ver con vivir con una mentalidad de generosidad, vivir con una mentalidad libre del veneno de la pobreza y de la escasez. Cuando tú vives con ese veneno en tu corazón, te pesa pagar lo que debes de pagar. Te pesa hacer por otros lo que sabes que debes de hacer por otros. Te pesa, obviamente, diezmar y ofrendar. ¿Por qué te pesa? Por el bicho, el veneno que ha producido la mentalidad y el espíritu de escasez y mezquindad. Cuando Dios te libera de eso y puedes caminar en generosidad, es entonces cuando Dios recibe lo primero, pero también la gente a tu alrededor. Nota la mentalidad de Abraham cuando dice la Escritura que había muerto Sara. Dice la Escritura que fue Abraham y se presentó ahí en la tierra donde estaban. Quiso comprar una cueva. El tipo, cuando se presenta con un grupo de personas, entre ellos estaba el dueño del terreno que él quería comprar. Dice la Escritura que llega Abraham y le dice, ¿sabes qué? Déjenme comprar una tierra para enterrar a mi difunta esposa. Y dijo, hablen por mí, está presente el tipo, hablen por mí con esta persona para que me vendan justo precio esta tierra. El tipo, cuando escucha, como todo mundo mega admiraba a Abraham, le dice, oye, yo te lo regalo. Yo te regalo, escoge una tumba para tu difunta esposa, te lo regalo, te lo doy. El tipo, Abraham dice, no quiero que me lo regales. Solamente quiero lo justo. ¿Cuánto vale esto? Dijo, esto vale tanto. Aquí estoy delante de él. Se lo pagó. Hizo lo justo. Entonces encuentras aquí los dos lados de la moneda.
No hubo una estira y afloje de uno queriendo más de lo que valía y el otro, sino que hubo un acuerdo común entre ellos. Porque cuando tú desarrollas la capacidad de darle a Dios lo primero, desarrollas junto con eso la capacidad de no andar con rollos, como decía mi papá, de muerto de hambre, de querer todo gratis, de querer que gente haga las cosas por ti gratis, de querer que la gente, o sea, no, andas buscando hacer siempre lo correcto con la gente, lo correcto con la gente que te rodea, con la gente a quien tú apoyas y la gente que a ti te apoya, que haga una manera de ser que sea siempre consciente de que eres un hombre, eres una mujer bendecido, bendecida. Deuteronomio 26:9 dice: nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluyen leche y miel. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me ha dado de la tierra. O sea, ¿qué estaba entregándole al Señor? Señor, esto es lo tuyo, porque siempre buscó hacer lo correcto. Y son las cosas que nosotros tenemos que entender. O vas a vivir consciente de la bendición del Señor, o vas a vivir consciente de las escaseces. Yo quiero animarte a que vivas consciente de la bendición de Dios y que observes lo que Dios podrá hacer con tu vida. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado en todo este lugar, quiero invitarte que donde estás cierres tus ojos y le digas: Señor, gracias, porque la bendición tuya sobre mi vida me enriquece. Gracias, Padre Santo, porque me libras de todo aquello que trae, Señor, perdición a mi vida, perdición a mi casa, perdición a mi familia. Gracias, Padre Santo, porque estás rompiendo los hábitos destructivos que limitan, Señor, lo que tú puedas hacer en mi vida. Dile conmigo: Padre, el día de hoy te creo a ti, confío en ti, dependo de ti. Ayúdame a transferir lo tuyo en mí a mis generaciones. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por tus promesas. Gracias por sacar de mi corazón la mezquindad. Saca de mi corazón, Señor, la mentalidad de pobreza y de escasez. Dile conmigo: Señor, ayúdame a vivir en la totalidad de tu plan y tu propósito. Que la mano tuya repose sobre mi casa. Que la mano tuya repose sobre mis generaciones. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, familia. Que Dios te bendiga. Que tengas un excelente día y una súper semana.